En esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio de vectores que nos dice, dados los vectores A, 3i más 2 en j y B, 2i más 6 en j, encontrar el vector C, el cual es perpendicular al vector A. Viendo el gráfico nos dice que el vector C va a ser perpendicular al vector A. Entonces acá va a haber 90 grados. Ok, tenemos el vector A y el vector B de datos. A y B. Listo. Y también nos da su respuesta. Entonces tenemos que encontrar el vector C, que reúne ciertas condiciones, que va a llegar de acá hasta acá. Ok, entonces, ¿qué vamos a realizar en este caso? A ver, vamos a profundizar un poquito más yendo a las operaciones que se puede hacer entre vectores. Por ejemplo, recordemos que el ángulo que tienen dos vectores se puede encontrar de dos maneras, ya sea con producto escalar o con producto vectorial en módulos, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la primera, el producto escalar. Si yo tengo el producto escalar, perdón, como recordatorio, A escalarmente B va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que tienen los dos vectores, en este caso coseno de tita. Coseno de tita. Entonces esto es recordando. Recordando. Sin el, sin el último, ya. Entonces, vamos a realizar esa misma operación ya que tenemos los dos vectores, al vector A y B. En acá hay una pequeña variación. Aquí hay A mayúscula y aquí hay A minúscula. Debe ser por notación. Pero no hay mucho problema. Entonces lo vamos a denominar como si fuera esto A mayúscula y este B mayúscula. Entonces, escalarmente vamos a colocar los dos vectores 3i más 2j. Escalarmente el vector B, que es 2i más 6j. Igual, módulo de A y módulo de B. Para los módulos vamos a tener que los módulos de cada vector son los vectores elevados, perdón, las componentes elevados al cuadrado. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Mientras que B va a ser igual a 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si fuera negativo, igual no interfiere porque cualquier número elevado al cuadrado se va a volver positivo. Cualquier número negativo. 3 al cuadrado, 9 más 4, 13. Raíz de 13. Mientras que B va a ser 4 más 36, 40. Raíz de 40. Eso lo podemos expresar como 4 por 10. Y del cual vamos a sacar raíz de 4, 2 por raíz de 10. Entonces ya tenemos a los módulos de A y B. Vamos a colocar esos módulos. El módulo de A raíz de 13. Mientras que el módulo de B es 2 por raíz de 10. Y el coseno de tita que no conocemos es el ángulo tita que tiene A y B. Ahora vamos a hacer unas cuantas operaciones. Producto escalar, recordemos, componente I con componente I. J con J, la multiplicación. 3i por 2i, solamente 6, porque las componentes i ya van a desaparecer. Recordando, el producto escalar nos va a dar un escalar. Un producto vectorial nos va a dar otro vector. 2 por 6, 12. Por lo tanto, acá voy a hacer 2, raíz de 13 por raíz de 10, raíz de 130. Coseno de tita. ¿Listo? 6 más 12, 18. Dividido entre 2, nos sale 9. Coseno de tita, por lo tanto, va a ser 9 sobre raíz de 130.
Podemos encontrar mediante calculadora tita, despejando de aquí el arco coseno que nos va a dar alrededor de 37 grados, pero también podemos hacer una pequeña operación, un pequeño gráfico de un triángulo. Si nosotros tenemos acá un triángulo que tiene tita, no hay mucho problema acá si ponen el arco coseno de 9 sobre raíz de 130. Les va a dar un respectivo ángulo, pero vamos a hacer algo distinto. Tita, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto el cateto adyacente va a ser 9 y la hipotenusa va a ser raíz de 130. A ver, coseno de tita, 9 sobre raíz de 130. Se cumple la condición que tenemos acá. Por lo tanto, ahora, ¿cómo encontramos el lado opuesto? El lado opuesto va a ser por Pitágoras. Raíz de 130, recordemos que Pitágoras a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Pero c es la hipotenusa. Cualquiera de los dos lados va a ser b igual despejando c al cuadrado menos a al cuadrado en raíz. Por lo tanto, vamos a tener que este lado va a ser raíz de c elevado al cuadrado. La hipotenusa raíz de 130 elevado al cuadrado, que nos va a dar igual a 130. Menos a al cuadrado, que es 9 al cuadrado, 81. Y esto nos va a dar igual a 130 menos 81, 80, 40, 49. Raíz de 49 y esto es igual a 7. Entonces tenemos un rectángulo de cateto 7, 9 e hipotenusa raíz de 130. Entonces, si nosotros queremos encontrar cualquier ángulo, por ejemplo, si nosotros necesitáramos el seno de tita, simplemente vamos a hacer cateto opuesto, que es 7 sobre hipotenusa raíz de 130. Falta racionalizar, por supuesto, pero no quisiera saturar los términos, entonces ahí que se quede por el momento. Si quisiera tangente de tita fuera igual 7 novenos. Pero como les mencioné, no hay mucho problema si le ponen tita con arco coseno y les va a dar un ángulo. ¿Ok? Entonces, ya tengo el ángulo tita, pero ¿para qué me servirá este ángulo tita? A ver, nosotros tenemos al ángulo tita. Vamos a dibujar el mismo rectángulo que tenemos ahí. Perdón, el mismo triángulo que tenemos acá. Acá uno, acá otro. Lo moveré. Entonces voy a dibujar ese triángulo que tengo ahí arriba en el gráfico. Acá y acá. Listo, este es el ángulo tita. Este lado, si nos damos cuenta, es el tamaño del vector A. El tamaño del vector A es este módulo, que es raíz de 13. Por lo tanto, este lado mide raíz de 13. ¿Ya? Mide, todo este cateto mide raíz de 13, porque es el módulo. El ángulo tita ya lo conocemos. Ahora, ¿este lo conocemos? No lo conocemos. Si bien conocemos este tamaño que es de b, que es 2 por raíz de 10, pero solamente necesitamos hasta este otro tramo, hasta acá. No conocemos, puede ser 1.5 raíz de 10, 1.3, 1.34, entonces no podemos asumir simplemente. Ahora, pero tenemos el ángulo tita. En un triángulo rectángulo, la condición es que o conocemos un ángulo y un cateto o conocemos dos catetos. Y a partir de eso podemos encontrar lo demás. Entonces, para conocer este lado que va a ser el módulo de C, si nos damos cuenta, este va a ser el módulo del vector C. O si yo quiero, le puedo denominar simplemente C. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a relacionar el ángulo tita, el C y el 13 con la función tangente? Tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que va a ser C sobre raíz de 13. C sobre raíz de 13. Pero tangente de tita también es 7 novenos. 7 novenos.
Por lo tanto, C, el módulo ya conozco que va a ser 7 novenos raíz de 13. Listo. Pero eso ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Recordemos que un vector cualquiera tiene las respectivas componentes. En este caso, como estamos en el plano XY, va a tener componentes en X y va a tener componentes en Y. Lo podemos denominar X sub Y más Y en J. O si yo quiero le puedo denominar aquí A y aquí B. O si yo quiero le puedo denominar M y N. Simplemente necesito encontrar estas componentes para encontrar al vector, porque eso es lo que nos piden. Nos dice encontrar el vector C. El vector C. El vector C va a ser componente I y J. Entonces necesito esas dos componentes. Yo le voy a denominar X y Y, o le podemos denominar M y N. M y N, para que no sea confuso X y Y. El vector C entonces va a estar compuesto de M y N, componente en X, M y componente en Y, N. Ahora, les había mencionado que los módulos de cualquier vector es elevando las componentes al cuadrado. ¿No ve? Entonces, como yo ya conozco el módulo, que es 7 novenos raíz de 13, también puedo puedo formular la misma ecuación del módulo, que va a ser el módulo del vector C es igual a C, pero también es igual a la raíz de sus componentes elevados al cuadrado, que hemos quedado que sea M y N. M al cuadrado más N al cuadrado. Listo. De acá voy a sacar mi primera ecuación, pero ¿cómo? 7 novenos raíz de 13 igual a raíz de M al cuadrado más N al cuadrado. De aquí lo puedo elevar los dos términos al cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Lo que voy a tener va a ser 7 al cuadrado, 49. 49. 9 al cuadrado, 81. Y todo esto por raíz de 13 con cuadrado se va 13. No voy a hacer todavía, no voy a hacer la respectiva multiplicación porque tal vez se puede simplificar más adelante. 81. Mientras que acá voy a tener m al cuadrado más n al cuadrado. Listo, tengo mi primera ecuación, donde tengo dos incógnitas que son m y n. Les había mencionado, conociendo m y n ya conozco al vector c. Ya hemos utilizado al vector a, al vector b, pero todavía no hemos usado esta condición que nos dice encontrar el vector c ya, el cual es perpendicular al vector a. Para que sea perpendicular necesita tener 90 grados y vamos a recurrir a la misma operación de producto escalar. Ahora vamos a hacer el producto mediante perpendicularidad, voy a poner, mediante la condición de perpendicularidad, mediante la condición de perpendicularidad, yo voy a aplicar el producto escalar entre el vector A y el vector C, el cual, si bien va a ser el módulo de A, el módulo de C, pero también va a ser el ángulo que tienen esos dos vectores. Y como A y C son perpendiculares, el ángulo va a ser 90 grados. Coseno de 90, ahora recordando, es igual a 0. Si bien todo este término es 0, va a afectar igual a los módulos. Módulo no interesa si saco módulo por 1, por otro módulo, igual por 0. Entonces, el módulo de A, recordando el vector A, tiene componentes 3 en I y 2 en J. 3 en I más 2 en J. Listo. Escalarmente, las componentes del vector C, recordemos que eran M y N. M en I
más n en j. Listo. Y como todo esto es igual a 0. Componente por componente, 3m más 2 por n igual a 0. ¿Qué condición saco de acá? ¿O qué ecuación? Mi segunda ecuación. Pero la segunda ecuación yo lo voy a despejar que m sea igual a menos 2 veces n sobre 3. Y esta va a ser mi segunda ecuación. Reemplazando 2 en 1, vamos a ver qué tenemos. Reemplazando 2 en 1, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Reemplazando 2 en 1, 49 por 13, no lo quiero desarrollar aún, 49 por 13 dividido entre 81. Y esto va a ser igual a m, 2 veces n dividido entre 3 menos elevado al cuadrado más n elevado al cuadrado. Despejando de acá n y haciendo las respectivas operaciones, vamos a tener dos resultados de n, el cual es n1 va a ser igual a positivo 7 tercios, mientras que el otro va a ser igual a menos 7 tercios, porque vamos a sacar las raíz. Y sacando de raíz va a haber un resultado positivo y negativo. Ok, pero también esto va a influir en m. Reemplazando el n y el m respectivos, en la ecuación número 2 vamos a tener que va a ser m con azul, m igual a, cuando n es igual a 7 tercios, reemplazando acá, va a ser, m va a ser igual a menos 7 por 2, 14 menos 14 novenos. Mientras que m va a ser 14 novenos, simplemente el signo. Por lo tanto, mi vector buscado es el siguiente. O bueno, tengo dos resultados. El vector c puede ser, era la componente m en i y la componente n en j. Va a ser menos 14 novenos en i más 7 tercios en j. Pero también puede ser el vector 14 novenos en i y menos 7 tercios en j. Por lo tanto, tenemos los dos vectores. A ver, el resultado es menos 14 novenos, 7 tercios. El primero solamente está considerando, pero también hay que tomar en cuenta que puede ser el otro vector. Lo único que cambia es que, por ejemplo, el vector c puede ser este, mientras que el vector este puede ser el C1 y este el C2. El C1 puede ser ese, mientras que el C2 está en la misma dirección, tiene el mismo tamaño, pero está apuntando en sentido diferente, ¿ya? Entonces, al final, no es el mismo vector, pero tiene la misma dirección. ¿Ok? Entonces, resultado final. Hasta un próximo ejercicio.